Hola amigos, otra vez estamos juntos con un nuevo video, un nuevo tema, una nueva perlita bíblica de las que yo suelo compartir con todos aquellos que tienen la amabilidad de mirar estos videitos. Quizá te llame la atención alguno de los temas y puedas escucharlo, y yo estoy segura de que el Espíritu Santo va a tocar tu vida y te va a dar aquella palabra que tal vez estás necesitando, ¿sí? Así que gracias por escuchar los videos y gracias por ser sensible al Espíritu Santo, porque Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo entre su pueblo, especialmente con aquellos que se ponen en las manos preciosas del artesano divino. ¿Y por qué digo artesano divino? Porque hoy voy a hablar de las manos del alfarero. El profeta Jeremías es un profeta hermoso, es un libro hermoso para leer y nos deja muchas enseñanzas. Y una de las enseñanzas muy buenas que a mí me parecen, la podemos sacar como una perlita bíblica de allí del capítulo 18 de Jeremías, en donde Dios le habla a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero porque allí te voy a hablar, allí te voy a dar un mensaje. Qué interesante es para nosotros como hijos de Dios que estemos atentos a su voz y que de repente seamos moldeables, maleables, que seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer y a cómo lo quiere hacer. Fíjense que Dios le dijo: vete a la casa del alfarero porque allí te voy a mostrar algo, te voy a hablar. Bueno, Jeremías fue allí y se encontró que el alfarero estaba trabajando en la rueda, estaba haciendo una vasija y de pronto la vasija se echó a perder, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el alfarero? Hizo otra vasija con ese barro. Es un tema muy interesante esto de el alfarero y cómo él trabaja con el barro, cómo lo moldea, cómo lo tiene en sus manos, lo prepara, le quita todas las cosas que nos sirven, ¿verdad? Cuando toma la arcilla. Bueno, si vos buscás por allí por internet o lees algún libro o algo con referencia al trabajo que hace el alfarero, te vas a sorprender de lo hermoso que es. Pero yo lo quiero traer como una analogía a lo que Dios hace con cada uno de nosotros, cómo nos moldea a lo largo de la vida, cómo nos pone en esa rueda que es nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y cómo después que logra formar de nosotros una vasija que puede ser útil para Él, la pone en el horno, porque el último paso para completar la vasija es meterla al horno. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque si nosotros lo traemos a compararlo con la vida de nosotros, el horno significa prueba, el horno significa aflicción, calor. Y Dios sabe que toda vasija, todo ser humano necesita ser moldeado, necesita que Él le dé forma para lo que va a ser útil luego en su vida de cristiano, en su vida como hijo de Dios, pero también para que esa vasija, esa vida, esté fortalecida, esté embellecida, brille, tiene que ir al horno de la aflicción, al horno de las pruebas, en donde solo Dios es el que maneja la temperatura y sabe cuánto calor vamos a resistir y cuánto no. Él nunca nos va a dar, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, nunca nos va a dar más pruebas de la que nosotros podamos soportar. Él dice, nos va a dar hasta un límite, ¿verdad? Hasta lo que nosotros vamos a poder. Y junto con esa prueba, junto con la tentación, junto con el problema, nos va a dar también la salida. Así que lo que yo te quiero compartir hoy es lo siguiente, que muchas veces nosotros como cristianos venimos a Dios, lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, pero
nos cuesta un poco ponernos bajo el señorío de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Dios como nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nosotros tenemos que aceptar su señorío, y ponernos en sus manos para que Él nos moldee y nos dé la forma que a Él le parezca conveniente. ¿No es cierto? Nosotros a veces queremos hacer ciertas cosas con nuestra vida, queremos hacer y deshacer, decidir en todas las cosas, y no es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios nos creó con un propósito. De hecho, creó al ser humano con un propósito y nos recreó, o sea, nos hizo de nuevo, nos hizo nacer de nuevo con un propósito eterno. Nosotros no vinimos por casualidad a este mundo, no fuimos creados por casualidad. Es más, no solo nosotros individualmente como cristianos o corporativamente como cuerpo de Cristo, como iglesia, sino el ser humano en realidad fue creado con un propósito que se desvirtuó, propósito que se erró en el camino al blanco, ¿verdad? A causa del pecado y la desobediencia. Entonces, esto, aún siendo personas nacidas de nuevo, aún siendo cristianos, siendo hijos de Dios, nosotros volvemos a cometer las mismas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Es decir, salirnos de las manos del gran alfarero, del gran artesano. Nos salimos de sus manos, no nos dejamos moldear, no nos dejamos dar la forma que Él quiere darnos para luego utilizarnos en lo que Él ha determinado, porque como te decía, nos creó con un propósito y nos recreó precisamente para que ese propósito se cumpla. Entonces, cuando nosotros encontramos de repente en nuestro andar, de nuestro camino cristiano, encontramos hijos de Dios agobiados, cansados, aburridos, decepcionados, deprimidos, y decimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasa con esto? Son personas que a causa de la desobediencia han estropeado la vasija, se han salido de las manos del alfarero y no se han dejado moldear. Entonces, como no tienen forma, son cristianos, bueno, tendría que usar la palabra deforme, pero queda feo. Pero un cristiano que no se deja dar forma por el gran alfarero pasa a ser una vasija deforme, una vasija que tiene problemas. Y hasta que esa vasija no decida regresar al alfarero y ponerse nuevamente en sus manos, va a andar por ahí errante, deambulando, deprimido, con miles de problemas y no encuentra el derrotero. ¿Por qué? Hacemos un poco como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desechó el señorío de Dios, desechó el reinado del rey, el gobierno de Dios. Entonces prefirieron hacer su propia voluntad, se salieron de las manos del alfarero y bueno, y así todavía hoy, a pesar de tantos años, andan errantes sin haber conocido la verdad del Evangelio de Jesucristo, habiéndolo tenido delante de ellos mismos. Pero bueno, ese no es mi tema de hoy. Mi tema es que nosotros, vos y yo, somos personas a las cuales Dios quiere formar. ¿Para qué? Para utilizarnos para su gloria y su honra, para hacer una obra maravillosa a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejarte en esta perla bíblica? Porque el pasaje es archiconocido, el pasaje tiene mucho para sacarle, ¿no es cierto? Como alguien dijo, mucha tela para cortar, pero en realidad yo me quiero abocar a los síntomas que tiene una persona cuando se ha salido de las manos del alfarero. Yo vengo compartiendo algunos temas que parece que van todos entrelazados, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este tiempo, así como utiliza a otros hijos suyos, a otros siervos de Dios maravillosos que predican la palabra por internet y en tantos lugares, y están hablando de una apología del Evangelio, una defensa de la fe, y están mostrando
rectificando también las cosas que están erradas en este tiempo para que nosotros retomemos la senda antigua con respecto a las cosas de Dios. Pero yo quiero alentarte también, de repente, quizá con menos exégesis que otros, pero lo que quiero es dejarte una simple, pero poderosa enseñanza, porque no por ser simple, no por no estar tan adornada, ni ser una gran enseñanza, de repente va a hacer que vos no la puedas recibir y que el Espíritu Santo realmente pueda hacer una obra grande en tu vida. Si vos alineás tu oído con la enseñanza que el Espíritu te quiere dar, yo creo que en este tiempo, con estos videos que yo estoy subiendo, si vos los seguís, y yo sé que hay personas que lo siguen, el Espíritu te va a edificar, el Espíritu te va a decir exactamente lo que te quiere decir, lo que quiere que vos recibas en tu espíritu, en tu corazón. Así que si vos sos esa persona que te saliste de las manos del alfarero, que por tu desobediencia estropeaste la vasija, quiero decirte que vas a tener que pararte en los caminos de tu vida, arrepentirte de esto, porque de lo contrario vas a quedar derrumbado allí, como cuando el alfarero trabaja, ¿no es cierto?, en la rueda y se le rompe una vasija y la pone a un costado, se le rompe otra, la pone a un costado y la va dejando allí, ¿no es cierto? Y a lo mejor con nuestras vidas está pasando eso, con algunas de las vidas que van a escuchar este video. A lo mejor son personas que van a la iglesia, que se congregan, que inclusive toman parte en la liturgia, en el culto, en la forma cúltica, ¿verdad? Pero no están realmente siendo vasijas útiles en las manos del gran artesano, en las manos del gran alfarero. Vos fíjate que el Salmo 37, en su versículo 23, una versión de la Biblia dice: el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Y nuestra versión Reina Valera, lo dice de esta manera: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Es decir, ¿qué cosa? Que tu camino, hijo de Dios, tu camino, cristiano, hermano amado, tus circunstancias, tus cosas, todo lo que está pasando, ha sido ordenado de antemano por Dios. Por Dios son ordenados los caminos del hombre, lo que vos vas a vivir, lo que vos vas a pasar, las circunstancias que se van a armar a tu alrededor, han sido ordenadas desde la eternidad por Dios, porque dice el libro de Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, somos hechura de Dios. Él le ha preparado obras de antemano, ¿no es cierto?, de antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, no caigamos en lo mismo que cayó su pueblo en la antigüedad, de altercar con Dios. El apóstol Pablo nos da la enseñanza así en Romanos capítulo 9, en el verso 20 en adelante. Perdón, el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios, para decirle a Dios: yo esto no lo quiero, ¿por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué esto en mi vida pasa así? No, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, aceptar con gozo el propósito eterno que Dios ha tenido para con nosotros. Y qué lindo que Dios haya tenido un propósito y nos haya puesto en su
en su eternidad, en su plan eterno, ¿no es cierto? Que haya contado con nosotros, que nos haya mirado a nosotros para utilizar nuestras vidas para su gloria y su honra. Esto es maravilloso y todavía nosotros vamos a venir a altercar con el alfarero y a decir, no quiero que me des esta forma, no quiero que me moldes de esta manera, me salgo de tus manos. Y a veces lo hacemos. Somos rebeldes, tenemos esa rebeldía en nuestro interior y nos salimos de las manos del alfarero. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos salimos de la rueda del alfarero, nos salimos de las manos? Yo quiero decirte algunos síntomas que vos vas a ver en tu propia vida o en la vida de alguien que está cerca tuyo y le ha pasado esta cuestión, que se ha salido de las manos del alfarero y ya no se deja moldear ni permite que el alfarero esté trabajando en esa vida. Una de las cosas que esta persona va a tener como primero y principal es falta de poder espiritual. Quizás vos conocés a alguien o vos mismo o vos misma eras una persona con gran poder espiritual, utilizada tremendamente por Dios y de pronto tu poder espiritual comenzó a decaer. Comienza a decaer. Nuestra espiritualidad decae. Ya no somos aquellas personas que alguien nos vio, nos conoció, a la cual Dios utilizaba tremendamente y estaba en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, ¿no es cierto? Ya no es esa persona, su espiritualidad ha comenzado a decaer y su poder espiritual ya no es tal. Otra de las cosas que vas a encontrar en tu propia vida o en la vida de aquel que se ha salido de las manos del alfarero es oposición al cambio que el alfarero quiere hacer. La persona se opone a lo que Dios quiere hacer en su vida y a veces se opone aún hasta lo que Dios quiere hacer en el entorno donde se encuentra, sea la familia, sea el cuerpo donde se reúne, la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que también se van a ver en la persona que se ha salido de las manos del alfarero. Otra de las cosas que vamos a poder ver es que la persona va a tener falta de gozo. Y oído acá, porque hay gente que dice, no, pero yo estoy siempre alegre, yo tengo un buen ánimo, pero tenemos que diferenciar la alegría del gozo. Alegría podemos tener todos, alegres nos podemos sentir todos en cierto momento o en todo momento, pero el gozo es algo interno, algo del espíritu, algo que, aunque el mundo se venga abajo, aunque la persona esté triste, sin embargo va a tener gozo del Espíritu Santo en su corazón, de manera que ese gozo va a ser la fortaleza que lo va a mantener en pie en medio de cualquier dificultad. Por eso te digo, oído, porque el gozo no es alegría, aunque se parecen mucho. La persona gozosa evidencia alegría, pero es otra cosa. Son dos cosas distintas. La alegría es del alma, la alegría puede ser carnal y el gozo es espiritual. Así que eso es una cosa importante también. Otra de las cosas es que esa persona comienza a hacer las cosas a su manera. Le viene al dedillo la canción, aquella famosa de que estoy mirando atrás y vi pasar mi vida toda, dice, no me acuerdo cómo era la letra, pero algo así. ¿Y qué hace la persona que dice, estoy en paz porque la viví a mi manera? Bueno, el autor de esa canción seguramente no conocería a nuestro amado artesano, a nuestro alfarero, poderoso Dios, porque si no, no podría decir nunca, estoy en paz, estoy tranquilo porque mi vida la viví a mi manera. Vos, hermano y hermana, y yo
no podemos vivir nuestra vida a nuestra manera. Nosotros estamos en las manos del alfarero. Él nos ha comprado al precio de la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, y ha pagado un precio altísimo por nosotros, ha invertido muchísimo, y por eso mismo, como Él sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros, nos quiere moldear, nos quiere formar, quiere hacer de nosotros algo maravilloso para que después el mundo lo pueda ver, para que después nosotros seamos esa bendición que Él quiere darle a esta humanidad a través del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vos y yo. Todos los llamados de su nombre, que para su gloria hemos sido creados, para su gloria, no para la gloria nuestra ni para la gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Por eso que Él nos forma, nos transforma, nos pone de una forma tremenda para utilizarnos para su gloria y su honra, no para que nosotros luego hagamos lo que decía el autor de la canción famosa. Vivo a mi manera. Entonces, ese es otro síntoma que nosotros tenemos que ver si está en nosotros. Si yo todas las cosas las hago a mi manera, si yo todas las cosas tomo decisiones por mí misma, me mando por las mías, jamás consulto a Dios, jamás pido un consejo a los líderes que Dios ha puesto sobre mí, a mis enseñadores, si jamás voy a la palabra de Dios ni a la oración para que Dios me guíe a tomar mis decisiones, entonces estoy viviendo a mi manera, estoy tomando mis propias decisiones, y eso es un síntoma de enfermedad espiritual, de alguien que se salió de las manos gloriosas, maravillosas y formativas del gran alfarero divino, Dios. Otro de los síntomas que podríamos decir, nombrar, es aceptar ciertos pecados como normales. Dice que nosotros cuando nos convertimos, cuando venimos a Dios, cuando estamos empapados, llenos del Espíritu Santo, lo que es pecado y no hay nada que hacerle, no negociamos. Sin embargo, cuando comienza este decaimiento espiritual en nuestras vidas, y bueno, algunas cosas ya no las vemos como pecado, algunas cosas que antes para nosotros eran pecado, y no me vengas, amado que estás escuchando, con eso de que no, lo que pasa es que antes no teníamos sabiduría, antes nos enseñaban con enseñanzas obsoletas, con cosas antiquísimas, anticuadas. No, Dios no cambia, su palabra es la misma siempre, y lo que hace miles de años fue pecado, es hoy pecado y será pecado dentro de 1000 años. Es decir que cuando yo empiezo a ver que no es tal el pecado, que aquello que hace o que hago yo o que permito, ¿verdad?, en mi vida, lo miro como que bueno, no es tan grave. Ese es otro síntoma de decaimiento espiritual en mi vida. Bueno, para ir apurando la cuestión, porque en realidad podríamos nombrar, pero cantidad de síntomas, y yo creo que cada persona puede hacer su propia lista, o sí, con cosas propias, si es que las encuentra, si es que tiene la luz, el poquito de luz como para encontrarlas, o en otras personas que nosotros podemos ver en el cuerpo de Cristo, que están en esta situación, y nos va a dar una lucecita como que va a prender para decirnos, esta persona se ha salido de la voluntad de Dios. Esta persona, con su desobediencia, ha estropeado la vasija. Esta persona está teniendo problemas. Entonces, otra de las cosas es que esta persona antes quizá era una persona de oración, una persona que no faltaba a las reuniones de oración, una persona que en su casa le tomaba siempre el tiempo para buscar a Dios, y sin embargo ahora comienza a encontrar aburrida la oración. Y trata de encontrar cambios. Bueno, sí, yo antes oraba, hacía esto, hacía guerra espiritual, pero ahora ya no, estoy tratando de ver otras cosas. Bueno, le empieza a encontrar aburrida a la forma de oración que tenía. Yo no digo que no tenés que aprender. Sí, vos sabés que a orar se aprende orando, y cuanto más ores, más vas a saber orar.
pero porque a orar no te lo enseñan los libros, ni los pastores, ni los líderes. A orar se aprende orando. Entonces, una cosa es que yo me meta en diferentes formas de oración, trate de investigar, de ver, probar, ¿no es cierto?, de orar de una manera o de otra, pero estas cosas de la oración no se trata de probar, sino que se trata que el Espíritu Santo te va a guiar. A veces uno cambia la forma de orar, pero ¿por qué cambia? Porque el Espíritu Santo te está guiando a hacer otro tipo de oración. Ahora, otra cosa es cuando vos cambiás la oración porque ya esa manera de orar la encontrás aburrida. Entonces, ese es un síntoma realmente que está diciendo que hay una enfermedad espiritual, que hay un decaimiento espiritual. Estás con fiebre espiritual, podríamos decirlo. ¿Viste? Cuando empezamos a fiebrarnos, a sentir dolor de cabeza, a sentirnos abombados y que nos estamos por engripar, por resfriar, estamos todo congestionados. Bueno, a veces así está nuestro espíritu, congestionado, y nos sentimos decaídos espiritualmente, tenemos falta de fuerza, de poder, y bueno, no tenemos gozo, no tenemos ganas de nada, hacemos todo así a lo que te criaste, como dicen algunos. Entonces, si encontramos aburrida la oración, ya estamos bastante graves. Esta enfermedad se está tornando grave. Otra de las cosas también que vamos a encontrar que hace la persona es que le va a rehusar las finanzas a Dios. Antes quizás la persona era una persona que ofrendaba, diezmaba, daba, sembraba semillas de fe, daba para la obra de Dios, era abierto su corazón para sembrar. Sin embargo, de repente ahora empezó a decir, no, bueno, estoy dando tanto porque capaz que no se utiliza como se debiera, y a veces es verdad. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Pero bueno, pero lo importante es que mi corazón haya cambiado y yo ahora ya no quiero tener ese corazón generoso que decía mejor es dar que recibir, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, repasemos un poquito. En la casa del alfarero, Dios le habló a Jeremías una palabra maravillosa, una palabra que nos ha quedado desde tantos años, ¿verdad? Para una enseñanza para hoy, para que verdaderamente nosotros podamos recapacitar, ¿no? Hacernos esta pregunta: ¿estoy en las manos de Dios? ¿Estás vos en las manos de Dios? Si tu respuesta es sí, quiere decir que tenés que aceptar su señorío sobre tu vida. No podés vivir a tu manera, tomar tus propias decisiones sin consultar a Dios. Tenés que volver a tu vida de oración, tenés que arrepentirte, pedirle a Dios que verdaderamente te muestre cuáles son los pasos de regreso. Quizás simplemente es volver a la presencia de Dios en oración y orar hasta que Dios comience nuevamente a indicarte el camino, y a lo mejor tiene que romper la vasija otra vez porque se estropeó. Tu desobediencia estropeó la vasija que Dios venía formando. Entonces, si te pones de vuelta en las manos del alfarero, a lo mejor va a haber cosas que te van a doler. ¿Por qué? Porque quizá te fuiste por un camino del que tengas que regresar, porque arrepentirse es dar la vuelta. Tal vez has hecho compromisos con personas a las cuales tengas que abandonar y romper esos compromisos, porque no eran la voluntad de Dios. Tal vez tengas que tomar decisiones que te van a doler, y eso es porque has vuelto a las manos del alfarero, y el alfarero está rompiendo esa vasija para formarla de nuevo, hacer otra vasija con ese mismo barro que sos vos, que es tu vida. ¿Vas a permitirle al alfarero que te forme de nuevo? A veces cantamos la hermosa canción, que nos haga de nuevo, pero el hacernos de nuevo del alfarero, muchas veces, mi hermano, duele. Muchas veces, y te lo digo por experiencia, si conocieras mi testimonio, y muchos lo conocen, duele. Cuando uno vuelve a la casa del alfarero a ponerse en las manos
que un día abandonó, estropeando la vasija que él estaba formando y haciendo tan hermosa. Duele, pero es hermoso que el alfarero te vuelva a tomar en sus manos y te vuelva a transformar. Te pondrá en el horno, pero vas a salir maravilloso de ese lugar. Si lo podés soportar y no te rompes dentro del horno, si la vasija no se rompe, vas a volver a brillar. Y bueno, en muchos casos el alfarero va a sacar la vasija del horno e inmediatamente la va a poner en uso. Pero otras veces la va a sacar del horno y la va a colocar en un estante y quizá va a quedar ahí por un tiempo hasta que el alfarero, que sabe cuál es el momento justo, indicado, preciso y especial hecho por él para utilizar esa vasija que es tu vida o que es mi vida. Hay vasijas que están hace mucho tiempo en el estante, pero si sos vos esa vasija, no te preocupes, el alfarero sabe cuándo esa vasija tiene que estar disponible y la va a tomar para utilizar en gran manera y que allí pueda quizá verterse un fino perfume o poner un hermoso ramo de flores o lo que sea. No sé qué tipo de vasija ha hecho el alfarero con tu vida, yo sé más o menos un poco lo que está haciendo con mi vida, o por lo menos vislumbro, o por lo menos sospecho, ¿verdad? Pero qué lindo, mi hermano, mi hermana, que es dejarse utilizar por Dios, ser humilde delante de Él, y si las manos del alfarero a veces te hacen doler porque aprieta un poco para darle forma a la vasija, no te quejes. Esas manos que tanto te aman, si te hieren, te van a curar, porque fieles son las heridas del que ama. Dios bendiga tu vida y quiera el Espíritu Santo darte luz en esta palabra, porque verdaderamente tiene una hermosa perlita escondida. Ojalá la hayas encontrado, ojalá Dios haya podido utilizar mi vida para darte un poquito de luz al respecto y encontrar si estas características están en tu vida, darte cuenta que te fuiste de las manos del alfarero para hacer tu propia voluntad, para seguir tus propios caminos, pero que estás a tiempo. Que estás a tiempo porque el alfarero aún está trabajando en la rueda. Dios bendiga tu vida, mi amado. Dios bendiga tu vida, mi amada. Nos volvemos a encontrar en el próximo video.